Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto estar con ustedes para hablar de un tema que para mí es un juego y les voy a contar por qué para mí es un juego la Creator Economy, la vida en lo general. En muchos momentos, en muchas instancias, he hablado de cómo la vida, si nosotros la gamificamos, puede darnos mucha sabiduría respecto a cómo ir encajando los distintos niveles a los que nos enfrentamos. Y hoy, en este preciso momento, es cuando las condiciones están más dadas para que nosotros podamos verdaderamente construir un juego que sea el que a nosotros nos interesa. Y justo por eso es aquí donde oprimo Start al juego de la Creator Economy. ¿Qué pasa con el juego de la Creator Economy? Como era antes la vida para los creativos y como es ahora con el potencial de la Web3 y todo lo que se está desarrollando alrededor de ella. Nosotros estábamos habituados en la Web 1 y la Web 2 a que la presencia de los creadores de contenido, de las personas en lo general, independientemente de si eran creadoras o no, estuviera bastante supeditada a las condiciones en las que nacían, a las condiciones de preparación y también a las condiciones económicas que tenían para poder sobresalir. Era un ecosistema en el que básicamente la gente creativa tenía que encontrar un trabajo para poder posteriormente estar desarrollando aquello que le gustaba. Y podíamos hablar en ese contexto de que había tres niveles. Estaba el nivel más básico, que para efectos de dificultad en la vida es el nivel legendario. Luego está el nivel intermedio, que es aquel que nacía con ciertas comodidades, pero que aún así estaba destinado a trabajar para alguien. Y finalmente estaba aquel que tenía toda la estructura dada para poder hacer un negocio por su cuenta. Entonces, básicamente esta selección de jugador de decir, a ver, yo quiero el nivel legendario, el nivel experto, el nivel principiante, no era una opción dada a nosotros, sino que más bien era una circunstancia, una condición que ocurría a partir de cómo nosotros nacíamos, algo que no dependía de nosotros, sino dentro de nuestro contexto. Y eso es lo que está cambiando con la web 3.0. ¿Por qué lo digo? Porque antes, si tú nacías como una persona común y corriente, sin una familia acomodada, sin grandes recursos económicos, sin necesariamente estar en condiciones de pobreza, que sigue siendo algo muy marcado en la humanidad, pues tú tenías una idea bastante sintomática de cuál era el camino que ibas a seguir. Tú ibas a trabajar para alguien, tú ibas a tener que estar pasando horas en una oficina y tenías que estar buscando cómo sobrevivir. Básicamente cómo sobrevivir, que además es algo sintomático incluso de los millennials, ya no tanto de la generación Z que están creciendo bajo otro tipo de condiciones, pero de los millennials. ¿Por qué lo digo? Porque los millennials, a partir de que ya no hay tanta garantía en materia de jubilación, ante el hecho de que los millennials suelen cambiar de trabajo con muchísima recurrencia, no acceden a este tipo de beneficios que se daban cuando tú construías una trayectoria dentro de una empresa. Ibas escalando niveles para seguir con esta gamificación hasta llegar a un punto en el que te podías jubilar después de entregar toda tu vida creativa, toda tu vida productiva a una organización en lo particular. Eso no va más. Eso ha ido cambiando. Y aquí es donde tenemos que reconocer ciertas injusticias que se van resolviendo, o ciertas inequidades, para no hablar de justicias o injusticias, ciertas inequidades que se habían venido dando a lo largo de los años por cómo estaba constituida la sociedad. Estaba la opción de que te tocara el nivel legendario con sus distintos matices, que era, bueno, partes de cero, tienes que ponerte a trabajar, el juego de la vida no va a ser fácil para ti y aunque seas una persona muy creativa, los caminos no están dados, salvo que encuentres un espacio bastante atípico para que tú por tu cuenta puedas vivir de tu obra, para que tú por tu cuenta puedas hacer crecer una idea que se convierte en negocio y sobre todo en modo de vida que a su vez pudiera derivar
en la generación de empleos para más gente creativa como tú. Esas condiciones eran mucho más complejas antes. Si te tocaba el nivel legendario, y por eso aquí la pierna de pollo y otro tipo de recursos bastante básicos, era vamos a luchar por la supervivencia. Vamos a trabajar para alguien y vamos a demostrar que tenemos algunas características necesarias para poder acceder a lo más alto en un organigrama. Era básicamente un espacio de lucha. Del otro lado, encontrabas al nivel principiante en dificultad. Es decir, esa persona que nacía con todas las condiciones dadas, con una familia acomodada, con empresas familiares, para poder decir, ¿sabes qué? Que yo sí voy a estudiar y me voy a tener que esforzar. Aquí no se trata de descalificar y no es esa la intención de esta plática, pero sí de demostrar cómo la Creator Economy democratiza nuestras posibilidades. Antes, este personaje en nivel principiante tenía absolutamente todo dado para decidir entre tres cosas. Emprender sin tener que sacrificar tanto como el resto de las personas que partían con una desventaja, hacerse cargo de una empresa familiar, irse a estudiar a una universidad Ivy League y ya sea en ese mismo contexto terminar estudiando para emprender o para irse a la empresa familiar como un segundo paso, o bien ellos mismos construir su propio camino en otro sendero. Era un camino bastante claro y por el otro lado, el que ya habíamos mencionado, de la persona en nivel legendario, que era de, bueno, pues con mis capacidades no me queda más que estar esperando una oportunidad en una organización. Pero si no era así, si eras la otra persona, ¿cuáles eran tus opciones? Y por eso aquí los distintos botones. Podías trabajar para el Dr. Willy, que aquí me estoy viendo muy retro, pero el Dr. Willy era el villano de Mega Man, uno de los videojuegos más icónicos que se haya tenido a lo largo de la historia del gaming y en particular entre los 90s, 80s, finales de los 80s, por ahí. Ser gamer, que esa es una alternativa que hoy todos tenemos, de decir, ¿sabes qué? Que por mis capacidades en distintos eSports nos va a poder cambiar la vida a partir de mi desarrollo, de mi presencia como atleta profesional, o finalmente la alternativa que es la que más se utilizaba, que era terminar siendo Godín. Esas eran las opciones, o sea, si nosotros analizamos nuestra vida, teníamos esos escenarios, insisto, en la parte baja con sus distintos matices, donde, claro, hay gente con necesidades extremas que tristemente todavía no están siendo atendidas por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo económico, por todo lo que estamos viviendo a través de la transformación digital, más allá de que hay esfuerzos cada vez más incluyentes, estaba una clase media que de cualquier modo tenía que trabajar para esas clases acomodadas en el aspecto creativo y estaba esa clase acomodada, ese nivel principiante en grado de dificultad que tenía todas las condiciones dadas para poder emprender. ¿Y qué ocurre, para buena fortuna, de los creadores de contenido en nivel legendario, nivel experto en grado de dificultad? Pues que encuentran la Creator Economy. La Creator Economy la tenemos que reconocer, que advertir como un movimiento que habilita, que busca que cualquier persona pueda vivir de su obra. Y en ese contexto es que se ha ido desarrollando todo un ecosistema desde Silicon Valley que tiene sus manifestaciones prácticas en la capacidad de poder hacer un podcast, la capacidad de poder escribir un newsletter y esperar el apoyo de tu audiencia para que te genere ingresos, la capacidad que tienes de desarrollar comunidades que a final de cuentas valoren tu esfuerzo y que no dependas del trabajo o del bagaje financiero de terceros para poder tú desarrollar esa obra, esa idea que quieres convertir en realidad. Estamos en el apogeo de la Creator Economy, que coincide, y coincide justo porque así suele darse la transformación tecnológica con un cambio cultural en el modo en que nosotros consumimos dispositivos. Para entender esto tenemos que hablar de tres webs. La primera web es la web 1, una web que muchos de ustedes quizás no conocieron, que se desarrolla sobre todo a finales de los 90, comienzos de los 2000,
donde básicamente lo que encontramos es información en distintos sitios, empieza a darse cierta presencia de Google como un motor de búsquedas muy relevante que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes monopolios tecnológicos, y ahí lo que ocurría es que la gente para nada era una creadora de contenido, sino más bien era una consumidora. ¿Qué cambia? Que en vez de tener contenido en periódicos limitado por el espacio del papel, por el formato, ahora podíamos encontrar abundancia, podíamos consumir lo que fuera. Y a eso se vuelcan los medios de comunicación, a estar trabajando sobre ello. Se mantiene mucho esta idea de que para informar y para contar historias estaban los medios de comunicación. Los usuarios eran solo eso, usuarios, como antes los lectores eran solo lectores, no tenían una participación como creadores de contenido. Después llegamos a la web 2. La web 2 les va a resultar mucho más cercana. Es la web de las redes sociales. La web en la que se empieza a afianzar la idea de que las personas podemos ser relevantes a través de nuestras historias, pero lo que no se afianza son los mecanismos para que el grueso de las personas con capacidad de contar historias pudieran vivir de su obra. ¿A qué me refiero con esto? A que en el apogeo de la Web 2, lo que vemos es un poder desmedido en distintas plataformas tecnológicas, las llamadas Big Tech, y en particular en lo que respecta a la creación de contenido, al apogeo, a la hegemonía de las grandes redes sociales. Facebook, que así como incentiva que crees contenido, te castiga en cualquier momento con sus modificaciones profundas al algoritmo. Twitter, que incluso a la fecha, más allá de que ya está haciendo una serie de pruebas, no ha encontrado la clave para poder decir, es así como puedes monetizar. Instagram, que también tiene una serie de reglas algorítmicas, sobre todo a partir de que es propiedad de Facebook, bastante engañosas, y todo lo que eso ha traído en materia de privacidad para los creadores de contenido. El conocimiento que tienen de nosotros es extremo. ¿Qué ocurre? Que los creadores de contenido empiezan a decir, no tiene sentido que yo esté haciendo contenido para plataformas que no reconocen mi trabajo. Y tampoco es posible, ni factible, ni un buen camino a seguir, que solo aquellos con grandes números de audiencias, de seguimiento, de followers, tengan posibilidad de vivir de su obra. Se empieza a gestar entonces un movimiento, tanto de las propias plataformas que quieren limpiarse la cara y transformarse para garantizar que los usuarios sigan creando ahí, como de nuevas empresas que dicen, mi foco va a ser el de permitir que la gente pueda monetizar su contenido, no solo por la vía publicitaria, que es la de siempre en YouTube y demás, sino también por la vía de las suscripciones y de la monetización directa. En ese contexto se empieza a desarrollar la Web 3, que la Web 3 básicamente lo que hace es llevarnos a un momento trascendental, inédito para los creadores de contenido, que es, primero, la era del reconocimiento al creador. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un ejemplo de la metadata entre la Web 2 y la propuesta de metadata para la Web 3. ¿A qué me refiero? A que en la primera imagen nosotros nos podemos dar cuenta de cómo no hay mucha inteligencia a ese respecto. Se publicó una imagen, empezó a viajar en redes sociales y se terminó diluyendo el crédito. Seguro que les ha pasado que en cualquier cantidad de plataformas se encuentran el mismo contenido, a veces modificado en ciertas cosas, pequeños detalles que no alteran la idea original, pero que aún así se adjudican el crédito y a veces sin ningún tipo de modificación, sin reconocer al autor y demás. Bueno, lo extraordinario de la Web 3 es que vamos a poder tener el rastro de cómo viaja el arte, de cómo viajan nuestras obras, de cómo viajan nuestras historias. En la metadata, digamos que viene el seguimiento de, oye, que Mauricio Cabrera fue el primero que lo posteó, Arturo Saldívar fue el primero que lo compartió bajo estas condiciones, el tercero fue este, el cuarto fue este. La incorporación de data a través de blockchain, de ese seguimiento, es lo que permite valorar la propiedad digital, algo que antes no pasaba. Estamos muy habituados a valorar solamente lo físico y no tanto lo digital, quizás con excepción de la música que también sufre esa gran transformación. Entonces, ¿en qué momento vivimos? En uno
de reconocimiento al creador de manera permanente en digital. Falta para que se consolide. Los NFTs son un gran primer paso y es algo que se va desarrollando porque la idea es que entre más viaje el contenido, un mayor costo pueda tener. Y por ende, se pueda entonces ir desarrollando un ecosistema de reconocimiento al creador mucho más propicio. Después está algo que a mí me parece extraordinario. Esto se presenta en una plataforma que los invito a conocerla, que es Medium. Medium es una herramienta muy parecida a, perdón, Mirror es una herramienta muy parecida a Medium. Medium es esta plataforma en la que tú puedes publicar contenido escrito básicamente en un lienzo en blanco que ha ido intentando encontrar su lugar. ¿Qué es Mirror? La evolución de Medium a partir de la incorporación de una serie de características particulares de blockchain. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo un artículo o publico un contenido de cualquier tipo en el que alguno de ustedes, de los que me está escuchando, me inspiró, yo le puedo dar una parte de la autoría, de la propiedad de esa pieza de contenido. Digamos que yo tengo un contenido que representa el 100% de mi propiedad, pero yo quiero que Mario tenga el 10% porque una plática con él detonó la idea. Yo quiero que Carla tenga un 5% de mi propiedad porque ella fue clave en las ilustraciones. Este trabajo colaborativo representa también una revolución extraordinaria de lo que podemos lograr. Ustedes vayan a Mirror, publiquen y se van a dar cuenta de cómo tienen esta posibilidad de convertir su contenido en NFTs y a partir de eso también empezar a distribuir el ownership, es decir, la pertenencia, la propiedad en distintas proporciones, siempre sobre 100 de lo que ustedes están publicando. También es la era de las historias mínimas viables. ¿A qué me refiero con esto? Esto que están viendo ustedes es Loot. Se considera el primer juego construido a partir de la Web3 con fundamento en NFTs. Y lo que están viendo sobre todo del lado izquierdo, la parte en texto, es en realidad el comienzo de un universo que podría derivar en cualquier cantidad de cosas. Es decir, la gente empezó a comprar tarjetas, entre comillas, tarjetas digitales, que lo único que traían era código escrito. Ah, que tú eres un guerrero que tiene 2 escudos, que tiene 5 puntos de magia. Como las cartas de Magic o como las cartas de Yu-Gi-Oh! O cualquier otro tipo de juegos de cartas al que estén habituados, nada más que con puro texto. ¿Qué pasa? Que la gente empezó a invertir en la compra de este tipo de tarjetas que no tenían más que texto y empezó a querer convertir ese texto en algo más. En un principio en ilustraciones, posteriormente en animaciones, incluso muchos se dicen, oye, imagínate que un día esto se convierte en un gran videojuego que compita con Fortnite. Por eso hablo de la era de las historias mínimas viables. Pensemos en algo que es mainstream, por ejemplo, Ted Lasso, la comedia número 1 del 2021, publicada a través de Apple TV Plus, en realidad empezó como un spot de NBC, anunciando que había adquirido los derechos de transmisión de la Premier League. Si nos vamos a Netflix, por ejemplo, Paquita Salas, que es la historia de una representante de actrices, modelos y demás, una serie española, empieza con posteos en Instagram y cuando ven el impacto, la empiezan a crecer para convertirla en una serie de Netflix. Ahí nos damos cuenta del extraordinario momento en que estamos viviendo para hablar de crear productos mínimos viables, de crear ideas que se convierten en realidad en su mínima manifestación indispensable para poder ser considerada y valorada por un público y entonces poderla escalar. ¿Y a qué estamos llegando? A un punto en el que una sola persona, un solo creador de contenido puede convertirse en una empresa más valiosa que casi cualquier medio de comunicación. Están viendo ahí ustedes a MrBeast. Tiene 155 millones de suscriptores. Hace no mucho terminó haciendo su propio juego del calamar
con una producción con un costo extraordinario de, me parece, 3.5 millones de dólares para efectos de YouTube. Replicó cada una de las dinámicas, por supuesto, sin el factor muerte de las personas que participaban y terminó alcanzando un éxito extraordinario. Ahora, ¿cómo se ha diversificado su negocio? Su negocio sí es el de la publicidad, aparecen anuncios, en fin, lo tradicional, lo que conocemos de cualquier canal de YouTube. Pero ¿saben qué? Que él también vende merchandising, que él también tiene su marca, su franquicia de hamburguesas, que ahora ya juega a ser Willy Wonka con chocolates que ofrecen a la gente el estar buscando en el empaque un golden ticket para poder viajar a un país en el que el chocolate es tradición y demás. Es decir, tenemos en Mr. Beast a nuestro nuevo Willy Wonka, tenemos en Mr. Beast al que es capaz de replicar el juego del calamar en cuestión de días, es decir, empieza a impactar el juego del calamar y él dice junto con su equipo, ¿sabes qué? Que esto lo quiero convertir en realidad. Quiero hacer una prueba de carne y hueso. De ese tamaño es lo que hoy pueden hacer los creadores de contenido. No todos serán masivos, no todos necesitan millones, no todas las temáticas llegan a toda la sociedad, pero sí, todas las ideas que podemos socializar tienen el potencial de convertirse en un método de vida, en un negocio y en una inspiración para el resto. ¿Cuál es la evolución que estamos viviendo en la Creator Economy? Bueno, la evolución es, tenemos un creador independiente, pensemos en un youtuber que tiene un canal y que alcanza millones de suscriptores como MrBeast. Pero en algún momento MrBeast y varios más lo que dicen es, primero, no sé si quiero dedicarme a hacer videos todo el tiempo, el resto de mi vida. Segundo, para poder crecer, ya sea acompañado o incluso bajo una marca personal, yo necesito equipo. Yo necesito equipo. Entonces, puedo crear un colectivo, que ese es uno de los caminos, cada vez más creadores, juntándose para lanzar sus propios colectivos, sus propias iniciativas y demás. O bien, puedo contratar a muchísimas personas y convertirme en mi propia empresa de medios. ¿Y dónde queda la comunidad? Bueno, la comunidad en la Web3 juega un papel fundamental y eso otra vez es algo muy positivo para los creadores de contenido. Las llamadas organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Qué quiere decir la organización autónoma descentralizada? Es ahí, bajo este contexto, donde la Web3 permite que yo, por ejemplo, diga, voy a lanzar una plataforma de contenido deportivo y me interesa que ustedes sean miembros. Yo, a cambio de que ustedes sean miembros con una inversión que les voy a dar a conocer, pueden tener derechos de voto, pueden opinar respecto al contenido que se va a generar y por supuesto serán copropietarios de esto que esté desarrollando, todo inscrito en contratos inteligentes para que ustedes puedan en cualquier momento validar que eso está ocurriendo. No hay una intervención humana. Una vez que se acuerdan las condiciones en el contrato inteligente, no hay una intervención. Termina gestándose este acuerdo y si en algún momento pasa aquello que inscribimos en el contrato, como que se desbloquea tipo videojuego y llegamos a que esas condiciones provocan que se te reparta el dinero o aquello que hayamos acordado en el contrato inteligente. Antes, la gente era solamente seguidora de un creador de contenido. En la web 2 hablábamos de, ok, la gente es fanática, pero en la web 3, en la meca de la Creator Economy, la gente se convierte también en copropietaria, en socia de lo que está haciendo el creador de contenido, en inversionista del creador de contenido. Y eso termina resultando extraordinario. Para cerrar, una persona con capacidad de contar historias, es decir, cualquier persona, porque desde que nacemos y a lo largo de toda la historia de la humanidad nos hemos comunicado de múltiples puede tener una comunidad que lo escuche. Y si tienes una comunidad que te escuche, tienes la posibilidad de crear tu propio modo de vida, de poder triunfar en modo legendario, partiendo de tus propias condiciones, sin tener que trabajar
para alguien con quien no te sientas a gusto, sin aceptar que una organización te imponga condiciones y en cambio crear organizaciones que impulsen el bienestar de todos. Esa es la revolución de la Web3 y esa es la manera en la que los creadores de contenido podemos ganar en este juego de la Creator Economy. Muchísimas gracias por la invitación y me pueden seguir en @macafut en mis distintas redes sociales o bien en mi sitio storybaker.com. Muchísimas gracias.